Hola Karin, bienvenida. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido? Listo, hoy no tenemos video devocional, pero recuerden que les había dicho que lo que íbamos a hacer es del primer video íbamos a volver a la sección cuando hablaba sobre los capítulos que vamos a ir leyendo para poder ir entendiendo un poquito mejor lo que estamos a punto de leer. Entonces hoy nos toca Levítico 8, 9 y 10 y justamente en el video, porque lo estuve revisando antes porque soy súper juicioso, justamente hay una sección que es del capítulo 8 al 10. Entonces vamos a estar revisando ese video inicialmente. Van a ser, póngale unos 30 segundos. Y de ahí vamos a comenzar con la lectura de hoy. Pero antes, como siempre, vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar literalmente entregándole este tiempo a Dios. Y que sea Dios el que tome el control de este día. Así que cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias Señor por este nuevo día, por este día 34, Señor. Gracias Padre porque en medio de todo, de nuestro trabajo, estamos acá presentes. Dios, te doy gracias por la vida de las personas que lo están escuchando en este tiempo, que lo van a escuchar en diferido, que van a formar parte de este live. Te doy gracias Señor por las personas que están corriendo para unirse, que se van a ir uniendo, que se van a unir en la parte final. Oro para que tú tengas un mensaje de salvación para todos nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola Pau. ¡Pau! Andrés se conectó. Pau, no puede ser. No, esto ha sido increíble. Buenas, Pau. Milagro en verte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Andreina, hola Jonathan, hola Rodri. Bienvenidos a todos. Listo. A ver, los pongo por acá. Aquí. Listo. Y por aquí también. Listo. Hola, perdón. Antes de que sigamos con el episodio de hoy, quiero recordarte que tenemos ya disponible el devocional de 20 días que escribí llamado Volver al Corazón de Dios. Es un devocional que te va a permitir volver a encontrarte con Dios, volver a tener esa relación con Dios y si ya la tienes, a agregar cosas que te ayuden a consolidarla nuevamente. Quiero recordarte que las primeras 15 personas que compren este devocional van a entrar en un Zoom privado conmigo, donde les voy a explicar cómo pueden sacarle el mayor provecho a ese devocional y que además van a estar apoyando nuestro ministerio. Así que muchísimas gracias, le dejo el enlace aquí en la descripción del video. Y nada, que disfruten este día. Bendiciones. De los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. Dos de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Hasta ahí. Eso es lo que vamos a leer hoy. Vamos a leer capítulo 8 y 9, que es donde vamos a revisar cuando Moisés consagra a los sacerdotes, y el capítulo 10, que literalmente ver este video es hacernos spoiler de lo que va a pasar, pero nos permite ser un poco más visuales al momento de entender un poco lo que estamos leyendo. Entonces el capítulo 10 va a estar hablando sobre ese momento donde entran los hijos de Moisés a la presencia de Dios y literalmente mueren ahí. ¿Listo? Así que vamos a empezar. Levítico 8. Ordenación de los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Entonces todo esto de acá son mandatos de Dios. Y después claramente lo que sigue. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es el Señor,
Esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Nuevamente, recordemos que en este punto Moisés está consagrando a los sacerdotes. Y Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto y le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Además puso el turbante. Hola Fer, no, acabamos de empezar, bienvenida. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite y de esta manera lo ungió junto con los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Entonces recordemos, lo consagró, lo santificó para poder literalmente entrar en la presencia de Dios. Hola Angie, no sé si hay alguien más que esté haciendo algún estudio de Mateo 18. No tengo conocimiento de eso. No lo sé. Perdón. Gracias Pau por compartir el envío. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los visitó con sus túnicas, los ató con las fajas y les colocó los gorros especiales tal como el Señor le había ordenado. Denme un segundito. Listo. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó por parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluido la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Entonces acá vemos la obediencia nuevamente más de Moisés. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos. Quemó la cabeza, algunos pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una olea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación, era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y los roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras.
De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Hola Lauti, bienvenido. Después Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: a Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan, no salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque eso es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Levítico 9. Los sacerdotes comienzan su labor. Al 8º día después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón: toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defectos, y preséntalos al Señor. Luego dile a los israelitas: tomen un chivo como ofrenda por el pecado y también tomen un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para una ofrenda quemada. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz, y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. El versículo 36 del anterior, vamos a revisar. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. ¡Ay, bien, Karin! ¡Excelente! Muy bien. Yo ya lo sabía, solo los estaba dejando. Excelente, gracias, Karin. Entonces, el versículo 36, entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Gracias, Karin. Listo, perfecto. Listo. También tomen un torno. Entonces este cuarto de aquí, el cuarto versículo, lo resaltamos en rosado porque es una promesa, ¿no? Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Esa es la promesa de que Dios se va a aparecer frente a ellos. Pero quiero que se den cuenta de algo que siempre se ha escuchado mucho y que siempre repiten mucho en las iglesias, y es lo siguiente: Dios es un Dios de orden. Fíjense que acá dice: los sacerdotes comienzan su labor. ¿Qué significa esto? Que los sacerdotes comenzaron su labor luego de haber sido consagrados y de haber sido santificados. Hola Meli, hola Gaby, no se preocupen, bienvenidas. Entonces, como lo leímos en el capítulo pasado, Dios en ocasiones te va a preparar. Muchas veces Dios literalmente te va a decir: ve. Pero hay otras veces donde Dios te va a ir preparando para poder cumplir tu labor, sea cual sea. Muchas veces va a ser un tiempo a solas. ¿Puedes repetir eso, porfa? Claro. Primero que todo, buenas tardes. Hola, Sara. Que muchas veces Dios te va a preparar antes de que tú puedas cumplir tu labor, de la misma manera como te estaban preparando los sacerdotes. Habrán ocasiones donde Dios te va a decir: listo, ve y haz esto, y lo haces en obediencia. Gracias, Fer, por compartirle en vivo. Y van a haber otros momentos donde Dios te va a ir preparando. Otra cosa es que tú no te des cuenta de que eso que te está pasando forma parte de la preparación de Dios para cumplir tu labor. Sí, porque muchos pueden comenzar a decir: gracias por esos 2000 me gustas en TikTok, muchas gracias. Porque muchos podemos comenzar a decir como: pero yo no siento que Dios me haya preparado a mí para algo específicamente. Que tú no sientas que Dios lo haya hecho no significa que Dios no lo haya hecho. Les voy a poner un ejemplo. Una vez yo estaba pasando por un momento no difícil, no se imagina nada así súper complicado. Pero estaba pasando por una etapa donde yo me enojaba mucho y literalmente con cualquier cosa me enojaba. Entonces era muy poco paciente. Entonces
Dios me permitió, o la forma como Dios me estuvo preparando para un momento futuro donde una persona de mi familia literalmente estaba llena de ansiedad por eso mismo. Antes de que ese momento llegara, Dios permitió ciertas cosas en mi vida y Dios me estuvo preparando a mí en paciencia para que cuando llegara el tiempo, que yo no sabía para qué me estaba preparando Dios, que cuando llegara ese momento yo estuviera ahí para esa persona para decirle, tranquila, todo va a estar bien, Dios tiene el control, y le conté un poco mi historia. Entonces puede que Dios a ti hoy te esté preparando para algo y tú no sepas qué es ese algo, y que posiblemente te des cuenta para qué te preparó Dios hasta cuando estés en ese momento específicamente. Este no es el caso de los sacerdotes que estamos revisando acá. Lo que estamos revisando acá es que Moisés estuvo consagrando a los sacerdotes porque ellos, para poder cumplir su labor de poder entrar a la presencia de Dios, ellos debían consagrarse previamente, debían santificarse para poder entrar en la presencia de Dios y entonces ahí sí tener esa interacción con Él. Porque quien no estuviese santificado no podía entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué no podía entrar en la presencia de Dios? Porque el pecado del pueblo era tan grande y la bondad de Dios era tanta que el pecado y la bondad de Dios no podían estar en el mismo espacio. Por eso todo aquel que quisiera entrar en esa presencia de Dios debía santificarse y debía consagrarse. Por eso ya no solo Moisés, sino los sacerdotes eran los únicos que entraban en la presencia de Dios, eran el intermediario entre el pueblo y Dios. Entonces, al ver todo esto, podemos literalmente ver que en muchas ocasiones, y que sé que muchos de ustedes también han vivido eso, de que Dios están viviendo tal vez situaciones repetitivas en ciertos momentos puntuales, que Dios los ha ido preparando para algo y que ustedes han ido dando cuenta de que lo que sea para lo que Dios los ha estado preparando tiene sentido cuando les pasa algo específicamente. No estoy viviendo esto, estoy pasando por esta dificultad o mi familiar o un amigo está pasando por esto específicamente y siento que es algo que tiene mucha relación con lo que yo estaba experimentando. Y entonces ahí es cuando entiendo para qué Dios me estaba preparando y el por qué Dios me estaba preparando. ¿No? Listo, seguimos. Así que los israelitas presentaron todas esas cosas en la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Entonces nuevamente lo resaltamos en verde, ya que vemos un poco la obediencia del pueblo en este caso, ¿no? Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Entonces, la promesa de que si ustedes hacen eso, la gloria de Dios se va a aparecer ante ustedes. Luego Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante el Señor, tal como Él lo ha ordenado. De manera que Aarón fue al altar y mató al ternero como ofrenda por el pecado por sí mismo. Recuerden que ayer estuvimos revisando el video y este proceso se llama propiciación, ¿no? La propiciación es cuando literalmente el animalito cubre ese pecado de nosotros y como que nos limpia, ¿no? Entonces esa es la propiciación. Anoten ese término ahí. Yo no lo sabía ayer también lo aprendí, así que buenísimo. Listo. Entonces sus hijos le llevaron la sangre, él mojó su dedo en ella y la puso en los conos del altar, después derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo largo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Sin embargo, quemó la carne y la piel fuera del campamento. A continuación, Aarón mató al animal para la ofrenda quemada y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego ellos le entregaron cada uno de los pedazos de la ofrenda quemada, incluida la cabeza, y los quemó en el altar. Después lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto con el resto de la ofrenda quemada. Después Aarón presentó las ofrendas del pueblo, mató al chivo del pueblo y lo presentó como una ofrenda por el pecado, tal como lo había hecho con la ofrenda por su propio pecado.
Luego presentó la ofrenda quemada y la sacrificó en la forma establecida. Presentó también la ofrenda de grano y quemó un puñado de la mezcla de harina en el altar, además de la ofrenda quemada habitual de la mañana. Después, Aarón mató al toro y al carnero como ofrenda de paz del pueblo, y sus hijos le llevaron la sangre y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego tomó la grasa del toro y del carnero, la grasa de la cola gorda y la que rodea las vísceras, junto con los riñones y el lóbulo largo del hígado. Pues puso estas porciones de grasa encima del pecho de estos animales y las quemó en el altar. Luego Aarón levantó los pechos y los muslos derechos de los animales como una ofrenda especial al Señor, tal como Moisés lo había ordenado. Nuevamente, testimonio de obediencia. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda quemada por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro a tierra. Varias cosas antes de leer el último capítulo de hoy. Luego Moisés y Aarón, versículo 23, entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. O sea, las acciones de Dios. ¿Por qué no es promesa ni nada por el estilo? Porque eso ya lo vimos acá en el verso 6 cuando dice y la gloria del Señor se aparecerá a ustedes. Y en el verso 4 cuando dice presenten todas esas ofrendas porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Entonces la promesa ya fue resaltada en la parte de arriba. Y lo que estamos viendo acá es un poco la acción de como consecuencia de la obediencia del pueblo en este caso, ¿no? Y por último, claramente, la acción del pueblo una vez estando en la presencia de Dios, ¿no? Dense cuenta de algo antes de leer el último capítulo. Los sacerdotes comienzan su labor. ¿Ustedes creen que hacer todo lo que hizo Aarón de matar una y otra y después derramar la sangre solo en un lado y después derramar la sangre en el otro lado y después salir y volver a entrar a la presencia de Dios y después levantar las manos, bendecir al pueblo, volver a entrar, volver a salir? Son muchas cosas y tanto Aarón como Moisés son igual de humanos que nosotros. Y uno a veces, uno le dice a Dios, Dios, yo quiero servirte. Dios, de verdad, yo quiero poner mis dones a tu servicio, quiero literalmente poner a tu servicio todo lo que tú me has dado y quiero servirte, Dios. Y Dios te dice, listo, sírveme. Y te dice, listo, tienes que hacer esto. Y hay momentos donde en medio de ese servicio, y acá hablo a nivel personal, no sé si a todos les pase, tal vez sí. Hay momentos que dentro del servicio tú te sientes físicamente agotado. Tú te sientes que literalmente es como, uy Dios, yo quería servirte, pero es que esto está más fuerte de lo que pensé. Yo pensé que simplemente era venir a la iglesia y acomodar las sillas y decirle a la persona dónde sentarse y a orar y orar. Resulta que servirle a Dios implica muchas más cosas. Y ese Dios, esto no es lo que me esperaba, puede ser tanto bueno como malo. Malo en el sentido de, no, Dios, imagínense, una vez tuvimos una conversación un poco profunda, ¿no? En la iglesia, en mi iglesia en Colombia. Porque uno decía, oiga, que de las personas que se encargan de la limpieza, ¿no? Que forma parte del proceso de Dios si hoy simplemente estoy haciendo la limpieza, simplemente estoy organizando todo, ¿qué tiene que ver esto con mi propósito? ¿No? Y una de las cosas que nos enfocamos mucho cuando hablamos del servicio a Dios es de las cosas visibles, del que predica, del que canta, del que está en la administración, o sea, de la persona que se separa en la tarima, ¿no? Y que está ahí y que se para ante las multitudes, ¿no? Y muchas veces el servicio que no se ve, no se valora de la misma manera, ¿no? La conversación, algunas conversaciones que he tenido con ustedes
en privado, eso es entre ustedes, entre la persona con la que hablo y yo. Ahí no hay cámaras, ahí no hay en vivos, ahí no queda grabación de absolutamente nada. Y esas son cosas que no se ven y que tal vez las personas no valoran mucho por eso mismo, porque no se ven. Uno ve esto y dice, uff, yo quisiera estar ahí, quisiera también interceder, quisiera estar. Pero cuando lo empiezas a hacer, hay momentos donde tú te sientes físicamente cansado, pero tu espíritu está ardiendo. Y ahí es cuando tú le dices, Dios, dame las fuerzas físicas porque de verdad que no puedo, ¿no? Uno a veces subestima, perdón, no sobreestima, sino subestima el servicio a Dios pensando que son 2 o 3 cositas. Y esos son los sacrificios, a veces muchos sacrificios y muchas cosas que tanto los líderes como los pastores hacen, que nosotros no le damos ese valor porque no vemos, lo vemos en la tarima, pero no vemos cuánto tiempo estuvo orando para recibir ese mensaje por parte de Dios, cuánto tiempo estuvo predicando, cuánto tiempo estuvo practicando esa predicación. Algo que yo siempre hago cuando estoy liderando un grupo es siempre mantener las oraciones, mantenerme al tanto de las oraciones y orar por las personas de ese grupo. Y nada de eso es visible, nada de eso se hace en las cámaras, nada de eso se hace en un envío para que quede grabado. Claro que se hacen las reuniones, pero a lo que me refiero es esto, ¿no? Entonces son esas cosas que forman parte del servicio a Dios, de las cuales no valoramos mucho. Y Mel dice, yo decía, Señor, no sirvo para nada y lo hago desde la cama. Y lo que hago desde cama no es nada, pero me ha sorprendido. No, miren, lo que yo leí hace unas semanas, no sé, no, la semana pasada, que al principio del libro del poder de cambiar, decía, justamente en un día en el que yo me sentía así como, Dios, lo que estoy haciendo no sirve para nada. O sea, esto que yo estoy haciendo realmente no es suficiente. No siento que no estoy haciendo nada. Y justamente leí ese día leí como deja de enfocarte en el qué y enfócate en el quién. Lo que yo les decía, nosotros al final le servimos a Jesús donde sea que estemos. Y puede ser difícil, uno puede preguntarse, por ejemplo, como el caso de Meli, estoy en la cama, ¿qué hago desde acá? Y puede que una conversación, una llamada que Meli reciba o que Meli haga pueda hacer mucho más que un en vivo de estos. Solo Dios lo sabe. Y es difícil y pasa constantemente porque solemos compararnos con los demás. Solemos constantemente estar pensando, es que él está haciendo, es que él está haciendo esto, es que él ya está haciendo el en vivo, es que él está haciendo esto, y yo qué estoy haciendo. Entonces todas esas cosas son las que llevamos a Dios y muchas veces lo que pedimos en oraciones, Dios, ayúdame con esa situación económica, ayúdame para encontrar un trabajo, ayúdame con esto, ayúdame con esto otro. Pero como esto no es algo que nosotros podamos ver, de Señor, ayúdame a dejar la comparación en el servicio a ti. Muy rara vez oramos esas cosas. Es por eso que hoy lo invito a que comience a orar por su servicio, a que se autoexamine, como siempre es algo que siempre les digo, autoexamínense y analicen qué han pensado de su servicio a Dios en este último tiempo, que es algo que estamos hablando en este día, explícitamente y específicamente. Gracias Meli por esa rosa. Piense. Y a mí me gustaba mucho pensar qué de lo que yo sabía hacer le podía servir a Dios. ¿Dónde podía servirle? Dios, ¿será que yo puedo servir en la alabanza? No, yo la verdad, yo canto, pero para mí, privado. Entonces creo que alabanza no es. Creo que esto no es. Entonces uno empieza nuevamente a preocuparse por el qué hacer. Y nos olvidamos del quién. Sea en la alabanza, sea en algo, muchos están llamados a servir en ministerios que no son visibles todo el tiempo. Y hay personas que están llamadas a literalmente al pastorado, al evangelismo,
a predicar a las naciones, todo el tiempo. Y ninguno es mejor o peor que otro. Porque al final, el que alaba sirve a Jesús. El que adora sirve a Jesús. El que predica sirve a Jesús. El que evangeliza sirve a Jesús. El que hace estos en vivos sirve a Jesús. Entonces no se trata de cuál es mejor o cuál es peor, cuál es más visible o cuál es menos visible. Al final se trata de a quién servimos nosotros. Karen dice, mi devocional de hoy trató de eso. Decía lo siguiente: un obstáculo que te impide poder valorarte tal como eres es la comparación. No te compares, no todos los tiempos y procesos son iguales. Gálatas 6:4 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Amén. Gracias, Karim, por compartir eso. Literalmente. Uno piensa que ya cuando uno sirve a Dios, listo, Dios, voy con toda, y después uno ve lo que otro está haciendo, la manera como otro está sirviendo, y uno dice, Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y que son cosas que, como lo decíamos, muchas veces Dios nos prepara. Dios te prepara para tu labor. Y esa preparación incluye la batalla que estás viviendo, porque muchas personas tal vez se van a acercar a ti en un futuro con la misma batalla que tú estás viviendo, pero como tú la vas a superar, porque la vas a superar, van a llegar a ti y te van a decir, estoy pasando por esto, y tú vas a decir, Dios me sanó a mí de esto, Dios me salvó a mí de esto. Y entonces vas a decir, ahora todo tuvo sentido. La batalla que estoy viviendo tuvo sentido. Lo que sea que estoy atravesando tuvo sentido. Porque puede que, y seamos sinceros, para muchos de nosotros muchas cosas que vivimos hoy no tienen sentido. Hoy no sabemos el por qué, no sabemos el para qué estoy atravesando esto. No entiendo, Dios, por qué a mí, por qué me escogiste a mí para vivir esto o para sufrir esto. No tiene sentido, Dios. Yo estaba bien. No tiene sentido que sea yo. Y lo que hemos hablado durante mucho tiempo, muchas veces para poder ver lo que Dios está haciendo en nosotros o para poder ser testigos de la gloria de Dios, hay que cerrar nuestros ojos. Dense cuenta lo que hizo el pueblo en el capítulo pasado. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Gracias, Meli, por esa pulsera. Muchas veces para usted poder estar y presenciar lo que Dios está haciendo, usted debe cerrar sus ojos. Y es una realidad. Listo, seguimos. Pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor. Entonces, hace mucho no hacíamos esto. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Nuevamente, la promesa. La promesa. Oh, sí. Me gusta. Bien, Gaby. Es que como hace mucho no lo hacemos, se me olvidó que teníamos ese color. Gracias, Gaby. El incienso es malo. En este caso sí. Porque lo hicieron con un fuego equivocado. Entonces, bien, están atentos hoy, me gusta. Es porque el lunes. Después Moisés llamó a Misael y Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo, vengan y llévense los cuerpos de sus parientes delante del santuario a un lugar fuera del campamento.
Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de la unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Instrucciones sobre la conducta de los sacerdotes. Pendientes a esto, que tiene que ver con el testimonio. Su testimonio. Después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarle a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Entonces todo esto es mandato. Luego Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: tomen todo lo que queda de la ofrenda de grano, después de que se haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor, y cómanla junto al altar. Es sumamente santa, por lo tanto asegúrense de que no contenga levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como su porción de las ofrendas especiales que se presentaron al Señor. Estos son los mandatos que me fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselos en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como su porción de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Estas partes te pertenecerán a ti y a tus descendientes, tal como el Señor lo ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado. Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar y Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Les preguntó. Es una ofrenda santa. El Señor les dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar el pueblo y hacerlo justo antes del Señor. Puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debieron haberse comido la carne en el lugar santo como lo ordené. Aarón le contestó a Moisés: Hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido de la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Y con eso, queridos amigos, amigas, día 34. Mañana, día 35, tenemos Levítico 11, 12 y 13 y tenemos este devocional que habla sobre la santidad. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver el devocional sobre la santidad, que es este que está aquí, este devocional de la santidad, y vamos a devolvernos, como hicimos hoy, a el primer video para que nos expliquen un poco qué va a pasar en el capítulo 11, 12 y 13 para que entendamos un poco lo que vamos a leer. Y después empezamos a leer. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Así que eso sería todo por hoy. Y con eso vamos avanzando. Una última cosa antes de irnos. Gracias de verdad por el apoyo a los videos en YouTube. De verdad, muchas gracias. Recuerden, anuncios como siempre, anuncios. Somos 1871. Sé que no se enfoca, pero ahí está, ese es el número. 1871. Recuerden, cuando lleguemos a 2000, comenzaremos la serie de Cristiano One on One, que es como consejos de cómo empezar en ese camino, caminar cristiano, preguntas que le pueden surgir a usted, preguntas que le pueden surgir a cualquier persona que está comenzando. Hola Carla, así que ya saben, pronto estamos literalmente a 130 suscriptores en YouTube de poder comenzar ese
esa serie también, que va a ser totalmente gratuita para ustedes en YouTube. Así que literalmente estamos súper cerca. Recuerden que también está disponible el devocional de 20 días, que ya 2 personas lo compraron, así que poco a poco se van acabando los cupos para el Zoom privado que vamos a tener. Entonces ya saben, ahí les recuerdo eso. Gracias por apoyarme en oración. Mañana me hacen 2 resonancias y exámenes de sangre. Claro que sí, Meli, vamos a orar por ti antes de irnos y nos vamos. ¿Listo? Vamos a orar y eso sería todo por hoy, compañeros, amigos. ¿Listo? Dios, Padre, gracias por permitirnos estar un día más, por estudiar tu palabra, por entender, Señor, que no nos debemos enfocar en el qué de tu servicio, sino debemos enfocar y poner nuestra mirada en ti, Jesús. Te pedimos desde ya que los exámenes de sangre y las resonancias que le van a hacer a Meli, Dios, que tú estés presente en medio de esos exámenes, que la respuesta, Señor, que ella va a recibir por medio de esos exámenes, Padre, esas resonancias, sean respuestas alentadoras, Señor. Sabemos que pese a la respuesta que ella pueda llegar a recibir, tú estás en ella en medio de esto, Señor. Tú estás en ella en los exámenes, tú estás en ella en cada momento, tú has estado con ella en cada paso de este proceso, de esta lucha, de esta batalla, Señor. Hoy te pedimos que no solo recuerdes a Meli, sino a cada uno de nosotros que hay un propósito en lo que estamos viviendo, que puede que hoy no lo entendamos, que hoy puede que tengamos dudas, que hoy puede que queramos abandonar, que queramos dejarlo todo, Señor, pero por lo único que dejaríamos todo es para seguirte a ti, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en este día, que nos des paz, tranquilidad, paciencia y amor en lo que hagamos. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me voy a ir despidiendo de cada uno de ustedes. Recuerden que si no digo su nombre es porque no está aquí. Así que por favor, si no escucha su nombre, comente para poder despedirme de usted como se debe. Gracias Meli por sus regalos. Gracias Andreina, Fer, Gaby, Oda, Ashley, Jazz, Aleja, Diana, Alexis, Erika, Jessica, Lucian, Sharon, King, Laura, Pau, Brillet, Rocío, Keira, Regina, Aaron, Marin, Morita, Salón, Lauti. Gracias a todos, y por acá en Twitch, gracias a Karim, a Andrés y a Carlita por estar presentes. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 2 p.m. para Colombia. Mañana nos vemos, así que muchas gracias a todos. Cuídense mucho, les mando un abrazote y mañana nos vemos. Un abrazo. Chao.